En Excel se pueden presentar algunos errores a la hora de hacer el uso de las funciones o las fórmulas que el mismo Excel ofrece, ¿no? Errores relacionados a los rangos o a los valores que no siguen la sintaxis que especifica el mismo Excel, ¿no? Como por ejemplo este valor nulo que está representado a un error en el rango que se considera en la sintaxis de una fórmula. El error de división sobre cero, en donde las divisiones sobre cero no son permitidas en relación a lo que es este error de valor relacionado a la escritura de la fórmula que está siendo mal ingresado, ¿no? Como hemos estado viendo en las opciones de auditoría, se puede hacer uso de esta herramienta de comprobación de errores, donde Excel va a poder hacer una recomendación o una inspección de los errores que pueden ser evaluados, y la opción de ayuda sobre este error va a mostrar la página oficial de Microsoft, donde uno puede investigar o documentarse el origen del error y algunas causas que generan este error. Un ejemplo del error nulo es cuando se utiliza una función aritmética, en este caso la suma, que debe de retornar la suma de la intersección de esos dos rangos, ¿no? Para el ejemplo tengo este primer valor que debe ser la intersección de este grupo de celdas con el siguiente grupo de celdas. Al hacer la intersección de estos valores, el Excel va a retornar la suma de este casillero que se está resaltando, ¿no? El 87 más el 67. Si se hace una referencia incorrecta, el Excel va a retornar un valor nulo, como es en este caso, en donde se está dando una referencia incorrecta para la fórmula de la suma de la intersección. En el caso de que se coloque de manera correcta, retornaría un valor correcto, ¿no? El 54. Si inspeccionamos estos valores, podré notar, por ejemplo, en el primer ejemplo, estoy colocando la función suma, en donde se está considerando un rango separado, donde no existe intersección. En el siguiente ejemplo, donde sale 154, estoy colocando los rangos de manera correcta, ¿no? El primer rango que hace mención de las celdas G19 hasta el H21, y las siguientes celdas de la H20 hasta la I22, la intersección de esos dos rangos genera la suma de 154. Si yo colocara igual suma, el número o los números que representarían el primer rango, coloco el espacio, como indica la sintaxis de la intersección de esos números, me generaría un valor correcto. Pero si caso contrario colocara un rango diferente, la suma de esta columna, pidiendo que se haga la suma de la intersección, el Excel, al no encontrar una intersección, generaría un valor nulo. Otro ejemplo relacionado a los errores es el que se visualiza aquí, en donde dice división sobre cero, que está referenciado que un número se está considerando una división no permitida, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy generando los errores de la división en cero. Para poder corregir ese error, bastaría con cambiarle el denominador, ¿no? En este caso voy a colocarle un carácter que represente ese denominador correcto. Otro error conocido también es que genera el error de valor, en donde se está haciendo referencia a que los valores que van a ser involucrados en la función no son los correctos. En mi caso, por ejemplo, estoy haciendo la resta de dos números, y como datos precedentes deben ser números, aquí en el ejemplo estoy colocando una letra que genera ese error, ¿no? Si hiciera la inspección de la fórmula, notaría de que es la resta aritmética. Para hacer esa corrección, colocaría los datos, los números correctos en el casillero del segundo bloque. El siguiente error relacionado al nombre que se está visualizando está referenciado a que en la función o en la sintaxis se debe de emplear de manera correcta el nombre que corresponde a la función, ¿no? En el ejemplo estoy colocando la función contar, que si bien hemos estudiado de que hace el conteo de las celdas que están siendo ocupadas, la sintaxis correcta es colocar contar. Si yo colocara esa función de manera incorrecta, como estoy colocando aquí, contar con doble R, generaría ese error de sintaxis de nombre.
Para hacer la corrección bastaría con hacer la corrección de ese error eliminando la R que está por demás. Bien, otro error de sintaxis que se puede estudiar está relacionado al orden correcto que debe ser ingresado en la función. Por ejemplo, en el ejemplo de función siFecha, esta función retorna la diferencia de dos fechas, indicándole de manera correcta la fecha inicial y la fecha final, y este y indicaría los años que quiero que haga el conteo o la retorno, ¿no? En el ejemplo estoy considerando de que se está colocando una fecha el orden incorrecto, ¿no? Por ejemplo, estoy colocando en la fecha inicial, estoy colocando la fecha más reciente, que sería 2021, y la fecha final estoy colocando la fecha de 1990. El orden está incorrecto. Para hacer la corrección colocaría si fecha, abro paréntesis, y como la sintaxis me indica la fecha inicial, que sería la fecha más antigua, en mi caso sería 1900, punto y coma, la fecha final, que sería la fecha más actual, ¿no? 2021, punto y coma, y el retorno o la diferencia, que sería en años, colocaría entre comillas y cierro paréntesis, y me retorna la diferencia de esas dos fechas. El siguiente ejemplo relacionado a la referencia, en donde alguno de los campos de las celdas hace uso de una referencia a una celda que ha sufrido una modificación o una eliminación. En mi caso he eliminado lo que es el IGB, que era parte de la función del cálculo del IGB, ¿no? Donde físicamente hace la multiplicación del precio por la referencia. Para hacer esa corrección debería colocar aquí un valor que represente el IGB. En mi caso estoy colocando 19%, y corrijo la referencia, ¿no? Multiplicado por este valor, y le coloco F4 para que sea el posicionamiento estático. Bien, otro error que se puede mencionar en Excel está relacionado al retorno o al resultado que va a botar una función determinada, ¿no? En el ejemplo estoy haciendo uso de la función buscar B, donde estoy indicándole que se busque este criterio, el video, en la descripción. Si esta búsqueda tiene un resultado positivo de que encuentra ese valor de búsqueda, va a retornar el valor, ¿no? Video. En el caso que no lo encuentre, aquí por ejemplo si borrara este criterio video, va a generar un valor de retorno nd de que no lo encontró. La función que estoy usando es igual a buscar vertical, abro paréntesis, el valor buscado, que sería este criterio, la matriz que representaría todos estos valores, o tal vez solo una columna, indicando la columna que quiero que se busque. En mi caso sería el indicador 1 de la columna de descripción, y el nivel de coincidencia que quiero que sea verdadero o falso. En mi caso quiero que sea exacto, colocaré falso. Cierro paréntesis y estaría generando esa búsqueda.